Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. ¿Sabes por qué debemos descargar el sanitario con la tapa abajo? Es una buena pregunta. Cuando descargamos el sanitario con la tapa arriba, las partículas que arrojan la materia fecal se esparcen por todo el medio. Esto se da por un efecto llamado aerosol, que todo lo impregna, formando así una masa de vapor de agua con las bacterias que contaminan el exterior, llegando así hasta tu cepillo de dientes. Estás impresionado, lo sé, pero tenemos la solución. Te recomendamos cuando descargues el baño siempre realizarlo con la tapa cerrada. Y la mejor manera de mantener la higiene es utilizando el limpiador multiusos para baños de Bieco. No solo cuida tu salud, sino que también la del medio ambiente. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en Conexión Vital. Hoy con muchos temas relacionados con salud de mucha importancia para que continuemos ese camino donde nos pretendemos alejar de la enfermedad y avanzar poco a poco mediante nuestros hábitos y nuestras decisiones a tomar la responsabilidad de nuestra salud y asumirla buscando siempre el mejor estado de bienestar, que no incluye solamente nuestra parte física, sino también nuestra parte mental, nuestra parte emocional, nuestra parte física y nuestra parte espiritual. Hoy precisamente queremos hablar de un tema que cada vez se hace más frecuente en nuestras consultas, en los parques de la salud, en Cali, en Olaima, en Dos Quebradas y en Manizales, y que con mucha frecuencia se convierte en un problema crónico que necesita de múltiples consultas, de un manejo interdisciplinario. Por eso, como dice el doctor Rojas, a quien agradecemos por permitirnos estar acá, siempre es importante que hayan más de 4 ojos ahí viendo, porque una cosa se le puede pasar a una persona, pero no a varias. Saludando también a todas las personas que nos están viendo desde Instagram, desde Facebook, desde nuestra página web y que nos acompañan día a día en programas tan importantes, hablando temas que para ustedes en casa son de mucho valor. Hoy, en compañía de la doctora Belkis Natalí, quien trabaja con nosotros en los parques de la salud y que además ha iniciado un proyecto maravilloso sobre el tema del cual vamos a tratar hoy, llamado la fibromialgia. Un motivo de consulta que cada vez se ha convertido en, digamos, un tema muy frecuente en nuestros pacientes, sobre todo pacientes femeninas, que empezamos diciendo que son la mayoría de las personas que van a padecer este tipo de patologías y que se convierte no solamente en un reto para los pacientes, sino también en un reto para los profesionales de la salud que debemos atender a estos pacientes, precisamente por la complejidad del cuadro que esto pues presenta y que muchas veces no basta con una sola consulta, ni siquiera basta con un solo especialista manejándolo, porque cada fibromialgia es diferente. Por eso nosotros no atendemos enfermedades, atendemos personas que tienen historias diferentes, que han llevado a tener un desencadenante diferente en la enfermedad y que termina generando entonces múltiples causas para una sola patología, y por eso necesitamos verla desde muchas partes. Doctora Belkis, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, yo pienso que es maravilloso poder iniciar explicándole a nuestros televidentes qué es la fibromialgia y por qué esto es importante hablarlo, ¿no? Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Muchas gracias al doctor Rojas por la invitación, por permitirnos compartir conocimiento para todos los televidentes. El día de hoy quisimos traer un tema muy importante y que se está volviendo muy común últimamente, la llamada fibromialgia. Es una enfermedad que ha sido muy mal diagnosticada, es decir, los pacientes llevan años con dolores crónicos, van a múltiples especialistas, ellos
remiten, hacen otro tipo de diagnósticos, le descartan otras enfermedades, no llegan a ningún diagnóstico y finalmente le diagnostican es fibromialgia. Es muy frecuente, como dice la doctora Belkis, que tengamos pacientes quienes en un inicio pueden llegar con un dolor en cualquier parte del cuerpo por la causa que eso haya llevado, y es la cronicidad precisamente de este tipo de dolores a nivel osteoarticular y muscular sobre todo, los que se terminan convirtiendo en un reto, porque, por ejemplo, iniciamos con un dolor, por decir de alguna forma, a nivel lumbar, a nivel de la espalda, y es un dolor que se vuelve crónico. Entonces el especialista envía radiografías, envía resonancias, pero cuando ya llega la paciente el dolor es diferente, está en otros sitios, se ha intensificado. Adicionalmente, hay un tema importante y es esa parte más emocional y esa parte más mental que hay detrás de ellos, porque indudablemente para nadie es algo agradable tener un dolor, y sobre todo cuando es un dolor crónico que muchas veces terminan en algunas consultas diciéndole a los pacientes es que o se lo está inventando o ya no sé qué más hacer con usted, entonces vaya hacia un psiquiatra. Pero la persona sigue con el dolor. Y además, después de mucho tiempo ha pasado por múltiples tratamientos, múltiples medicamentos que no consiguen sanar su dolor. Entendiendo que si solamente hacemos un manejo farmacológico con los pacientes y no vamos más allá, no vamos a ver todas las dimensiones que hay en el ser humano, lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo que si nosotros tuviéramos aquí, digamos, en esta pared una humedad, y que en esta pared que tiene una humedad yo llego y le echo pintura. ¿Qué hice? Absolutamente nada. Solamente tapé los síntomas cuando el problema no está acá. El problema no está en lo que yo estoy viendo acá, sino que me tengo que ir al otro cuarto a ver dónde está el origen. Se me dañó una tubería, se dañó la pared, tengo que impermeabilizar, tengo que poder hacer todo un trabajo que, mediante la búsqueda de la solución, la búsqueda del origen de estos problemas, se puedan intervenir realmente. Y haciéndolo de una forma general. Entonces, se convierte también en un tema de un diagnóstico de descarte, porque llegan los pacientes con estos dolores crónicos, no encuentran nada a la hora de hacer los exámenes de laboratorio, bueno, los exámenes de imágenes, y se convierte entonces en algo que, digamos, al no encontrarlo, es el diagnóstico que tenemos, y las personas la asumen completamente sin más opciones muchas veces que los medicamentos. Por eso, además, hoy vamos a compartir con la doctora Natalia Valencia, médica fisiatra, quien desde una visión más integrativa, más holística, nos colabora en los parques de la salud a atender este tipo de pacientes que implica tanta complejidad a la hora de tratarlos, y que no solamente se puede ver entonces desde la parte de los medicamentos, ¿cierto? Tenemos que hacer un diagnóstico adecuado, una historia clínica adecuada, porque algo importante que hay que decir es que muchas veces estos dolores y estos, digamos, inicios de los problemas los tenemos en algunas situaciones emocionales. Por ejemplo, un desencadenante familiar, un duelo, alguna situación estresante, y precisamente por esa razón es que estos pacientes en el transcurso, los estudios han sido muy claros diciendo que empiezan a percibir de forma diferente los estímulos, y no solamente los estímulos, sino que ahora una situación que tal vez no debería causar tanto estrés o no debería causar un impacto emocional tan fuerte, se convierte en algo muy grande. Empezamos a tener una hipersensibilidad que nos lleva al fin y al cabo a estos problemas donde agrandamos los síntomas y la persona lo está sintiendo, y terminan entonces llegando a estas ideas en algunos profesionales de que es un tema más mental, y por eso simplemente lo sacan como al descarte. Para eso, en los parques de la salud hemos venido diseñando algunos programas que puedan intervenir adecuadamente los problemas asociados a estos dolores musculares, que además hay que decir que son dolores fuertes, en muchas oportunidades incluso incapacitantes, que pueden dar casi que desde algunos pacientes nos dicen con mucha frecuencia, es que a mí me duele desde la punta del dedo gordo hasta el cabello más chiquito, yo siento que se me quiebra y me duele. Y ese tipo de síntomas es realmente difícil de manejar. Entonces, son pacientes que no solamente tienen problemas de dolores frecuentes, sino que además empiezan a tener trastornos a nivel del sueño.
porque precisamente también por los dolores, pero por sus situaciones de estrés aumentado que aumentan algo que se llama el sistema nervioso simpático. Entonces, hay dos sistemas nerviosos, sistema nervioso parasimpático y sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático se encarga de manejar todos los asuntos asociados al estrés, que en poca medida es algo necesario, porque si yo estoy sentado en esta silla y tengo que pararme, no sé, a ir al baño, siempre voy a necesitar que ese sistema nervioso se active para poderlo, poderlo manejar. Pero el sistema nervioso parasimpático se encarga de todo lo contrario, de nuestros estímulos de relajación. Y tenemos una sobreactivación de esos estímulos de estrés que terminan llevándonos a sueños inadecuados. Aparte de eso, otros puntos importantes que ya vamos a seguir tratando. Entonces, no se pierdan, manténganse con nosotros y ya volvemos después de estas notas saludables. Conexión. Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor. Grabar sobre la respiración en este árbol es representar que cada uno de estos troncos son los bronquios y cada una de estas hojas son nuestros alvéolos. Miles de hojas, 400 millones de alvéolos, que los estamos perdiendo todos los días porque no sabemos respirar. Cuando respiramos adecuadamente nos damos cuenta, como lo enseñaron en el Oriente, que el oxígeno también representa un alimento que no se mastica. Por eso cuando comen dejan una porción del estómago vacía para que lo otro sea oxígeno y alimentación. ¿Cómo respirar adecuadamente? Hay que recordar unos puntos fundamentales. 1. La respiración toda es por la nariz. 2. No tiene que sonar, es decir, cuando respiramos no hay necesidad de que sea forzada. 3. No es con los hombros, es con el abdomen. Y 4, la respiración es sutil, es decir, no tengo que forzarla. La espalda debe estar recta y es algo que debo practicar a diario. Cuando inhalo, el abdomen se expande, cuando exhalo, se contrae. Muchas de las personas que practican deporte están respirando por la boca o inclusive si no hagas deporte, en las noches cuando roncas estás respirando por la boca y eso hace que el oxígeno no llegue adecuadamente al cerebro y no descansemos adecuadamente. La nariz es para respirar, la boca es para comer. Se asustarán con esta técnica, pero para poder llevar 15% más de oxígeno al cerebro, acostumbren a dormir siempre con la boca tapada, para que sea la nariz la que lleve el oxígeno. Esta técnica nosotros la hacemos todas las noches para dormir, porque sí o sí vamos a respirar por la nariz 15% más de oxígeno y vamos a evitar problemas de apnea. Las personas que duermen toda la noche babeando y respirando por la boca están perdiendo oxígeno. Aprendamos a respirar. Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Gracias por seguir con nosotros en Conexión Vital, hoy hablando de un tema maravilloso y cada vez más frecuente de la consulta, como es la fibromialgia. Ya hemos hablado un poco de lo crónico, de la gran frecuencia que hay en las mujeres especialmente, entre unos 30 y 50 años, pero para que a ustedes les quede lo más claro posible, hoy estamos con la doctora Natalia Valencia, médica fisiatra, con quien es un gusto poder compartir estos espacios. Y bueno, doc, me parecería muy valioso que pudiéramos ofrecerles a esos pacientes, algunos nos dicen con 10, 20 años con este diagnóstico, ¿qué es realmente esto? Y bueno, ¿qué más les podemos ofrecer? Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar acá con ustedes, nuevamente compartir procesos de aprendizaje, herramientas para llegar a las familias, herramientas para que en la casa realmente entendamos en este tema específico de la fibromialgia
que no es una enfermedad inventada. Entonces el doctor Juan Esteban nos hablaba que es muy común en las mujeres, sí, pero también se puede presentar en los hombres. Entonces incluso se hablaba de que era la enfermedad de las histéricas, porque ocurría en las mujeres y en mujeres de pronto muy ansiosas. Pero hay que salirnos de esa idea que la fibromialgia es similar a la hipocondría o a inventarse enfermedades. La fibromialgia es una enfermedad muy real. Son unos síntomas dolorosos que van rotando por diferentes partes del cuerpo, entonces por eso dicen, no, hoy se quejó de la rodilla, mañana de la cintura. Sí, es real, a esta persona le puede ir rotando el dolor según las posiciones que hizo, ya no tolera mucha actividad física, entonces también se asocia a la fatiga crónica. Entonces dice, no, es que yo antes arreglaba casa y ya ahora arreglo la cocina y quedo muerta. Entonces, claro, al otro día le duele la cintura o los codos según la actividad física que haya hecho previamente. Entonces también se asocia a síntomas de trastornos del sueño. Entonces la persona dice que tiene un sueño no reparador, dice yo dormí toda la noche, pero por la mañana me desperté como si no hubiese dormido nada. Entonces, como no duermen bien, tienen problemas de memoria porque como están tan concentrados en el dolor, no pueden tener la misma atención que antes, no duermen bien, entonces al no dormir bien no llega buen oxígeno al cerebro. Entonces todo eso se va juntando y genera un deterioro de la calidad de vida. Es una enfermedad muy real, lo que pasa es que tiene un componente muy emocional. Dentro de las hipótesis de qué genera fibromialgia, entonces hay algunas que hablan que hay problemas de la circulación. Por eso esas personas cuando la saludan, entonces la saludan un poquitico durito y ahí mismo le sale un morado, dice, ay no, no me toque que me duele, y dicen, no, pero esta sí, pues todo le molesta. Entonces es real, es porque puede ocurrir una alteración de la circulación de los vasos pequeños y por eso no tienen una buena oxigenación de algunos tejidos, específicamente de los músculos. Entonces es muy real. Hay otras personas que tienen una teoría acerca del ácido láctico. El ácido láctico es aquello que se nos acumula en los músculos cuando hacemos actividad física. Entonces cuando hemos ido al gimnasio, vamos a un paseo, algo por ejemplo con familia, y al otro día amanecemos que nos cuesta levantarnos de la silla porque los músculos están como tensionados y nos cuesta empezar el movimiento. Es porque hay un acúmulo de ácido láctico. Las personas que sufren fibromialgia tienen dificultad para eliminar ese ácido de sus músculos y eso les genera fatiga y dolor. Hay otros que no se logran identificar. La fibromialgia es un diagnóstico más bien nuevo, hablamos de él desde hace 15 o 20 años, entonces por eso antes no hay muchos antecedentes sobre él, pero es probable que la enfermedad se detuviera desde hace muchos años, pero nunca se había estudiado tanto como ahora. Y lo más importante es que creo que en los últimos 5 años ya lo vemos como una enfermedad muy real. Sin embargo, lo vemos como una enfermedad tan real, pero como tan inmanejable que le etiquetamos a una persona acá y le decimos tiene fibromialgia y no le volvemos a estudiar qué pueda ocurrir nada más. Y resulta que la fibromialgia puede ser primaria o secundaria. Usted puede tener una artritis reumatoidea, pero además tener una fibromialgia. Usted puede tener un lupus y tener una fibromialgia. Usted puede tener una apnea del sueño y tener una fibromialgia. Entonces no se sabe, como dice el cuento, qué fue primero, si el huevo o la gallina. Pero son dos enfermedades que se deben de tratar en conjunto. O usted puede tener una fibromialgia y en algún momento en el proceso de la vida ir eso girando hacia otra enfermedad diferente. Entonces esas personas no las cataloguemos como que tiene fibromialgia y pensar que todo se lo están inventando o que todo hace parte de esa enfermedad, sino que realmente hay que estudiarlas, hay que entenderlas, hay que escucharlas, porque no todos los síntomas pueden pertenecer al mismo patrón de la fibromialgia. La fibromialgia es tan grande que tiene otras enfermedades asociadas, que es, por ejemplo, les decía, la apnea del sueño, el síndrome de colon irritable, problemas sexuales como dispareunia y disminución del deseo sexual. Entonces va a afectar todas las esferas del ser humano. Hay personas que pueden tener también inestabilidad de articulaciones porque como no pueden hacer actividad física generan desacondicionamiento físico. Entonces realmente esto se vuelve una bola de nieve que lo arrastra y si además usted la emoción no le permite salir de ahí, realmente se vuelve un tema muy discapacitante. Entonces la gente llega a consulta como con gran ansiedad porque dicen, no, es que mi vecina sufre de fibromialgia y está en silla de ruedas. Yo les explico, sí, es probable que pueda llegar a pasar eso, pero eso no le pasa a todas las personas con fibromialgia, porque si uno le aplica las herramientas emocionales, rápidamente sale de ese tema y lo aprende a manejar. Entonces la fibromialgia puede que no sea una enfermedad que tenga cura, pero sí es una enfermedad que tiene manejo. Precisamente eso es lo que nos lleva a que dentro de nuestros parques de la salud siempre tengamos un grupo interdisciplinar que pueda manejar herramientas como nutrición, herramientas como el manejo de la desintoxicación, herramientas como el manejo emocional, el manejo de esa relación que tengo yo con el dolor. Es que me está doliendo la rodilla, pero ¿yo qué hago con este dolor en la rodilla? Pongo toda mi atención acá, pero es que la rodilla es solo esto. Me está doliendo, el resto del cuerpo no me está doliendo. ¿Qué puedo hacer entonces yo para hacer, digamos, un manejo diferente desde mi propia conciencia y desde la propia atención que yo le pongo a los mismos síntomas que tengo?
Dentro de eso, entonces, una de las partes importantes que habló la doctora Natalia fue las múltiples causas o las múltiples situaciones que se pueden ver en medio de estos problemas. Uno, que es muy frecuente que podamos encontrar, los síndromes de colon irritable o, como lo que llamamos muchas veces y hemos explicado acá en nuestros programas, la hiperpermeabilidad intestinal, que muchas veces está asociada a un proceso de alergias alimentarias o sensibilidades alimentarias que terminan llevando no necesariamente a ser la causa del dolor, pero sí ser uno de los perpetuadores que mantienen esa situación inflamatoria y dolorosa en nuestro cuerpo y que puede incluso magnificar los síntomas. Por eso, muchas de las recomendaciones que ya hemos venido dando en estos programas caben totalmente en esta parte, especialmente de la alimentación y de la nutrición. Evitar al máximo los alimentos que sean proinflamatorios será una de las herramientas claves que tengamos acá. Evitar el consumo de productos lácteos, de productos ultraprocesados, paqueticos, ¿cierto? Las cositas que uno compra en una tienda, que tiene no solamente lo que uno cree que le están vendiendo ahí, sino una cantidad de químicos, conservantes, aditivos, que terminan poco a poco a terminar de dañar este intestino y con facilidad pasar a la sangre y llevarnos a un estado, digamos, de hiperreactividad en cuanto a la sensibilidad que podamos tener con algunos de los alimentos. Por otra parte, otros de los alimentos que más frecuente genera inflamación a nivel de nuestro cuerpo por la liberación de algo llamado las citoquinas son los alimentos ricos en azúcares simples. Dígase, gaseosas, postrecitos, cualquier cosa que tenga azúcar. Allí también debemos incluir, en algunos casos específicos, la agua panela, los jugos de fruta y otros productos que, aunque son de origen natural, ya han perdido su estructura con la cual se origina, ¿cierto? Con la cual sale del piso o se obtiene, y ese proceso de refinamiento termina generando para nosotros una carga adicional que nos lleva a mayor inflamación y a mayor dolor. Pero además recordando el componente importante que tiene aquí ese proceso de ansiedad y el proceso mental que también se ve relacionado con esta parte alimenticia, ¿no? Entonces, si estos alimentos que hemos mencionado, o estos productos más bien que hemos mencionado, nos generan los problemas inflamatorios y de agrandamiento de los dolores, pues hay otros que también nos pueden ayudar. Allí entra en cabida la importancia del consumo de verduras, que en su mayoría deberían ser crudas, pero en algunas oportunidades también podrían ser cocinadas en pocas cantidades para evitar la liberación de azúcares. El consumo de grasas saludables, entonces siempre evitamos los aceites que nos generan mayor inflamación, como el aceite de canola, el aceite de palma, de girasol, soya, gourmet. Y siempre vamos a optar por aceites que por el contrario nos aporten una buena cantidad de omega 3 que termina generando un proceso por el contrario antiinflamatorio, como por ejemplo el aceite de coco, el aceite de chía, de linaza, el aguacate, el huevo, el salmón. Es decir, necesitamos un abordaje desde esa parte nutricional, pero hay que recordar que nosotros no solamente comemos por la boca, también lo hacemos mediante nuestra respiración. Es el único alimento que necesita cada célula de nuestro cuerpo. Y con la ansiedad también hay procesos de disfunción en cuanto a respiración que es importante tratar. Y empezamos a tener respiraciones más aceleradas, cortas y muchas veces por la boca, lo cual terminan agrandando esos procesos. Entonces siempre es importante respirar por nuestra nariz y hacerlo cada vez más prolongadamente para evitar estos procesos de sobreactivación del sistema nervioso simpático que nos termina llevando a un mayor estrés y a mayores situaciones de dolor. Además de eso, es importante unas recomendaciones de actividad física y de movimiento que creo que con la doctora Natalia podemos tenerla con mucha mayor facilidad. ¿Qué deberían hacer estos pacientes entonces si hay tanta dificultad para hacer actividad física en muchos casos? Bueno, pero usted acaba de decir algo muy importante y es el tema de la respiración. Y resulta que la respiración es un proceso que lo hacemos de forma, pues sin pensar en ella, digamos, para que nos quede más fácil entenderlo, pero realmente la respiración la deberíamos de hacer de una forma mucho más consciente. Entonces, cuando
lo manejamos desde el tema de mindfulness, entonces desde el momento presente, cuando uno le dice, no, piénselo, respire hasta 10, cuente hasta 10, realmente a usted no le están diciendo que cuente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sino que eso lo que le están diciendo es realmente tómese la pausa para respirar haciendo el patrón de 4, 4, 4 o 3, 3, entonces cuando respiro tomo aire por la nariz tratando de hacer el conteo hasta 4, lo contengo durante 4 segundos, exhalo contando hasta 4, entonces voy botando el aire lentamente hasta 4, lo contengo y vuelvo y repito el patrón. Eso me permite llevar tanto oxígeno a mi cuerpo que me permite tener la claridad para tomar una decisión. Entonces algo tan sencillo como eso, porque uno dice, no, es que pare. Claro, y eso es lo que le permite a usted tener conciencia de no ir a responder de forma inadecuada ante una persona que le está poniendo una situación de estrés. Cuando usted tiene dolor, cuando tiene migraña, cuando tiene un montón de circunstancias, si usted toma la pausa 10 minutos de respirar, con completa seguridad va a poder evitar o retardar tomar ese analgésico, ese diclofenaco, ese naproxeno, esos medicamentos que muchas veces se van volviendo tóxicos porque es más fácil simplemente coger el medicamento, tomarse un vaso de agua y esperar a que le haga efecto. Y mire que usted lo que hace es, toma el vaso con agua, se pasa el medicamento y respira para pasarse la pastica y usted lo que está llevando es finalmente más oxígeno a su cerebro y ni siquiera la pasta probablemente la que le esté actuando, sino precisamente que usted ya se tranquilizó y se desaceleró con la esperanza que el medicamento va a actuar. Entonces, ¿por qué me enlazo en respiración para hablar de actividad física? Porque si usted no respira bien en la actividad física, se va a fatigar, se va a sentir que realmente no tolera hacer la misma actividad física de antes, va a sentir que está más molido porque estamos hablando, las personas con fibromialgia les cuesta depurar todas esas toxinas y todas esas cosas que se generan en ese barrido que genera el ejercicio, porque es que el ejercicio lo que está haciendo es mejorando la circulación, pero cuando usted mejora la circulación usted también tiene que desechar y por eso suda y por eso respira más rápido porque usted está tratando de hacer recambios en su cuerpo. Entonces lo primero para hacer actividad física, un adecuado patrón de respiración. Todas las personas, yo les digo, el mejor patrón para usted envejecer es envejecer por medio del estiramiento. Porque cuando usted imita, por ejemplo, un viejito en una fiesta, pues que usted está como burlándose de alguien, usted está tratando de imitar, o un niño está en una obra de teatro, entonces, ¿cómo imita uno un viejito? Entonces el viejito está agachado, con las piernas flexionadas, y eso se generó por retracciones musculares, porque no nos acostumbramos a estirar. Si nosotros estiráramos todas las mañanas cuando nos levantamos y cuando nos acostamos, tendríamos los músculos y los ligamentos tan elásticos que podríamos aguantar cualquier tipo de actividad física, y no nos pasaría que uno dice, no, es que estoy perdiendo reflejos, ¿no? Usted lo que se está volviendo es tieso. Y en la fibromialgia ocurre eso, que los músculos pierden oxígeno, eso es respiración. Si usted no le da la posibilidad a sus músculos de que se elonguen, no va a llegar ese oxígeno que estábamos hablando en la respiración. Entonces ya dijimos, respiración adecuada, patrones de estiramiento y ejercicio gradual. Entonces la persona dice, no, yo quiero empezar a hacer ejercicio. Y entonces les parece súper divertido porque es más fácil entrar a clases de baile porque los libera finalmente estrés, pero una persona con fibromialgia no está apta para empezar actividades de alto impacto. Entonces por eso tiene que empezar con cosas muy suaves. La clase de baile le va a producir que de pronto su mente se libere de cosas que le generan estrés, le generan dolor, situaciones familiares, pero definitivamente no está preparado para eso. Tiene que empezar con caminatas suaves de incluso 15, 20 minutos y siempre estirar antes y después de la actividad deportiva. El estiramiento es lo cardinal. Ejercicios como yoga, como pilates, ejercicios que sean muy suaves y van a generar tonificación. No reemplaza la actividad cardiovascular, uno puede tener dos tipos de ejercicio, el que le ayuda a activar corazón y pulmones y el otro ejercicio es con el que estoy trabajando la parte osteomuscular. Entonces, inicialmente uno trata de estimular un poquito corazón y pulmones en personas con fibromialgia a través de caminatas cortas, como decíamos, 15, 20, 25 minutos, y luego empieza a hacer un entrenamiento físico suave, que incluso uno lo puede hacer en la casa. Ustedes pueden tener botellitas de agua, un palito de escoba, e incluso sentados, porque dicen, no, es que yo no aguanto el dolor de las rodillas. Nunca el hecho que usted no pueda caminar, que usted no pueda trotar, debe ser una excusa para no hacer ejercicio. Entonces las personas tienen un problema de rodilla o de tobillo y el doctor le dice, no se vaya a mover, y efectivamente no se vuelven a mover y eso empieza en una cadena. Pero usted puede comprar un baloncito pequeñito, acá lo hemos hecho en los programas, y usted se sienta, si tiene con quién jugar, hágalo, que va a ser muy divertido, o si no, contra una pared, empiece a tirar el baloncito, usted sentado, o con un palito de escoba, se lo pone en la partecita de atrás e intenta hacer circulitos, así va a estirar los músculos de la espalda, puede tonificar los músculos de los brazos. Evitemos los ejercicios cuando estamos haciendo actividad física, como iniciando en ese proceso de preparación, que sea por encima de los hombros, porque todo ejercicio que me lleve por encima de los hombros me va a consumir mucho más oxígeno. Entonces al principio solamente trabajemos acá.
botellitas de agua que de pronto tenemos en la casa, las llenan de agüita, entonces hay unas pequeñas de 300, hay otras de 600, entonces con esas pueden ir empezando gradualmente a hacer ese entrenamiento físico. Entonces realmente hay muchas herramientas para hacerlo desde la casa sin pasar a un gimnasio o cosas mucho más costosas. Una pregunta, doctora, ¿cómo llegamos al diagnóstico finalmente de fibromialgia? ¿Cuáles son esos puntos que los pacientes nos preguntan y si lo podemos expresar entre las cámaras? Bueno, tenemos unos minuticos, Sí, sí. Para poderlo hacer. Perfecto. Bueno, la idea de la fibromialgia es que es un diagnóstico muy clínico, entonces lo que decíamos, yo debo de entrar como como lo digo yo, con mucho romanticismo a tratar de desmenuzar todos los síntomas que comenta el paciente, porque realmente nosotros no tratamos para clínicos, no tratamos exámenes, nosotros tratamos de seres humanos. Entonces lo primero es darle tiempo a que el paciente pueda expresar todo eso que está sintiendo, si tiene un origen emocional, si no lo tienen, en qué momento se presentan los síntomas, si son constantes. En estos días me pasaba con una paciente que le dijeron que tenía fibromialgia y resulta que no le preguntaron y está pasando por una perimenopausia, entonces está empezando a cerrar edad y nadie se le ocurre pensar que muchos de los cambios que está teniendo articulares, en la hidratación, en la pérdida de la masa muscular, no es ni siquiera por una fibromialgia. Entonces, primero, historia clínica completa. Entonces, darle el tiempo a que el paciente nos desmenuce muy bien todos esos síntomas que está presentando. Una adecuada valoración para clínicos con exámenes, porque como les decía, a veces el ojo, la historia clínica puede confundir, entonces lo siguiente es uno preguntar por exámenes, entonces niveles de vitaminas, el doctor lo comentó ahorita, entonces el cloruro de magnesio es muy importante, la vitamina D que ahora con pandemia se disminuyó mucho por estar tanto tiempo encerrados, porque mantenemos muy abrigados, porque nos están diciendo que utilicemos bloqueador solar, entonces hay muchas ideas de pronto o mitos a través de la vitamina D que nos han llevado a que no tengamos una adecuada fortaleza de nuestros huesos. La vitamina D realmente no es una vitamina, la vitamina D es una prohormona, entonces ella realmente se metaboliza en el hígado y hace que no podamos controlar bien nuestro peso, que no se metabolicen bien las grasas, se supone que nos ayuda a fortalecer también los huesos, nos ayuda también a los músculos, entonces conocer también niveles de vitamina B12, las personas con fibromialgia a veces presentan hormigueo, sensación de calor en ciertas partes del cuerpo y puede ser que tengan una gastritis medicamentosa porque han tomado tantos medicamentos o han abusado del alcohol o tienen tantas situaciones de estrés que la mucosa del estómago, que es donde se absorbe la vitamina B12, ya no lo puede hacer. Entonces eso les genera una deficiencia y les genera hormigueo en las manos. Entonces tomar una serie de paraclínicos completos que nosotros como médicos debemos estar indicados o preparados o con la mente tan abierta para escanear muchas cosas. Y con esos paraclínicos ya luego tenemos también la parte del examen físico. Entonces en el examen físico las personas con fibromialgia no tienen edema articular, entonces uno debe evaluar que ese paciente no tenga signos de sinovitis, porque si hay sinovitis, entonces tengo que pensar en una enfermedad inflamatoria como una artritis reumatoidea. Debo mirar que no hayan unas retracciones, unas polineuropatías, unos signos de adormecimientos muy severos, porque entonces ya no es fibromialgia, entonces ya ahí voy agilizando en otras cosas. Y también están los puntos dolorosos, que los puntos dolorosos son los 18 que propone la Asociación Colombiana de Reumatología, y esos puntos dolorosos entonces vamos a región occipital, región cervical, región escapular, región lumbar, en rodillas y en codos, y también en la parte anterior del tórax, y ahí los evaluamos. Cuando el paciente tiene más de 15 puntos dolorosos se diagnostica fibromialgia, pero realmente no son solo los puntos dolorosos, es todo ese cuadro clínico que hablamos ahorita y los puntos dolorosos me sirven para hacerle seguimiento en la consulta. Los puntos dolorosos son los mismos en todos los pacientes. Podemos hacer aquí paraditos la demostración de dónde están los punticos que tenemos. Ajustémonos acá un poquito. Bueno, entonces sí, entonces con la otra Belkis. Entonces, los puntos dolorosos son siempre los mismos. ¿Dónde nos ubicamos? Acá. Listo, los puntos dolorosos son siempre los mismos, sea hombre o mujer, independiente pues del cuadro clínico que presente. El punto de presión es realmente muy suave, el punto de presión es simplemente cuando usted pone el dedito y la uña se le pone blanquita. Yo no le tengo que hacer presión dura, porque obviamente cuando yo hago una presión muy fuerte, pues a cualquier persona le va a doler. En cambio, cuando yo hago una presión muy sutil, a los de fibromialgia sí les duele. Entonces hago unos puntos de presión, perdón doctora, yo te volteo un poquito, región occipital, o sea, en estas dos partecitas acá donde termina la cabecita y empieza el cuello, entonces hago presión un poco. Luego al otro lado, debo intentar no hacer presión en los dos sitios al mismo tiempo porque voy a confundir al paciente. Incluso yo no necesito que él me diga sí me duele, con solo tocarlo el paciente es ay, ay, entonces la expresión de la cara o del cuerpo me va a indicar, entonces yo le voy preguntando ¿le duele o no le duele o siente algún tipo de molestia?
Los otros puntos son acá, a región entonces cervicodorsal, entonces acá. No les comento el punto anatómico porque para ustedes realmente es más importante conocer cómo los ubico. Entonces los ubico acá terminando el cuello y empezando acá las paleticas. Otros puntos son acá como en el bordecito de la paleta hacia acá adentro, entonces hago presión acá, hago presión también acá. Acá hay un punto que se llama las articulaciones sacroiliacas. Entonces uno tiene un triangulito acá que es el huesito sacro y acá se pegan las crestas ilíacas o la pelvis. Entonces en este punto hago presión, también hago presión acá, vamos un poquito más hacia abajo, la parte interna de las rodillas, acá, este punto de acá. Me voy también a los codos, parte medial del codo, y en la parte anterior del cuerpo me voy entonces a la región esternal, en esta partecita de acá, hago presión, como entre la costillita y el espaciecito que está acá. Y acá, que es donde está la línea clavicular y el esternocleidomastoideo, en esta presión acá y en esta presión acá. Cuando yo estoy de frente acá al paciente, yo como médica normalmente aprovecho y le palpo la tiroides, porque los trastornos de la tiroides también confunden la fibromialgia. Entonces tener la paciente acá, darle la oportunidad de tocarle un poquito, de pedirle que trague, pues me va a permitir reconocer si tiene nódulos o crecimientos tiroideos. Realmente son puntos muy fáciles que ustedes incluso en la casa los pueden como evaluar a la mamá, a la hija, para que realmente logren censar un poquito. Ay, mamá, si a usted sí le duele todo, porque no consultamos. ¿Cuántos son en total? Son 18. Son 18. Para el diagnóstico 15. Sí, 15. Sí, es correcto. Muchas gracias. Bueno, como vemos, hay mucho que ver en una consulta y por eso, aunque la información es para todos y es para ustedes, esto nunca va a reemplazar una consulta médica integrativa adecuada. En contados instantes, después de estas notas saludables, vamos a seguir hablando un poco de fibromialgia y además vamos a hablar de un proyecto maravilloso que se empieza a gestar en los parques de la salud, que busca ver desde una forma más integrativa y holística este tipo de patologías. Ya volvemos con ustedes. Datos del impacto ambiental en productos de higiene doméstica actualmente. Los ríos colombianos llevan más de 20 años recibiendo residuos de detergentes domésticos, los cuales han aumentado entre un 20 y 25% los fosfatos en el agua, el cual tiene un gran impacto ecológico ya que aumenta la velocidad de eutrofización del agua. El fosfato produce un aumento en la cantidad de flora y fauna, específicamente de algas, y estas impiden el paso de la luz y reducen la cantidad de oxígeno presente, produciendo la muerte de peces. En Bieco buscamos minimizar al máximo posible el daño ambiental causado por los productos de aseo. Por eso hemos desarrollado tecnologías y procesos de bajo impacto ambiental, siempre pensando en la limpieza sostenible y consciente. Limpieza sostenible y consciente. Usamos tensoactivos biodegradables de baja toxicidad que ayudan a la conservación del medio ambiente. Nuestros envases son en material recuperado y otros 100% reciclables. Usamos productos biodegradables que logran descomponerse fácilmente. Utilizar la dosis adecuada y reutilizar tu envase asegura una limpieza eficaz y un consumo responsable. Nuestros productos no contienen fosfatos, formol, colorantes y ácidos fuertes. Elaboramos productos respetuosos con el medio ambiente que mitigan el cambio climático. Bieco, limpieza sostenible y consciente. Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación. Alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación. Lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Gracias por continuar en Conexión Vital con nosotros hablando de fibromialgia, un tema que seguramente todos hemos tenido por allí algún conocido que pues sufre, que padece y que, como vemos, tiene mucho por hacer y no simplemente derivar, no simplemente considerarlo como la histriónica, la histérica o el histérico, sino que demanda que haya un manejo integral desde todas las vías.
Ya hemos hablado de algunos tips de diagnóstico, algunos temas importantes en el manejo terapéutico, pero hay algo que hemos observado con una suma frecuencia y es que hablando de alimentos que no son masticables y los que son masticables, pues los que son masticables son todos estos que hemos hablado, ¿cierto? Que hemos dicho respecto a las verduras, respecto al consumo de frutas, respecto a evitar algunos alimentos o productos que nos llevan a estar, digamos, en situaciones desfavorables en cuanto a los niveles de inflamación y nuestros niveles asociados a nuestra parte gastrointestinal. Allí, un tema importantísimo que se relaciona muy cercanamente a los problemas de fibromialgia llamado la disbiosis intestinal. Y por eso hemos observado en múltiples de nuestros casos de pacientes que vienen al programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, que tienen una disbiosis, que recordemos que disbiosis es cuando las bacterias y los microorganismos de nuestro intestino están en un desbalance, digamos, entre las bacterias buenas y las malas, entre comillas. Y en medio de esos desbalances empiezan a aparecer muchas veces estos síntomas dolorosos y también síntomas en el componente mental. Ya hemos hablado mucho del eje intestino-cerebro, que cumple un papel muy importante. Por eso, una alimentación adecuada será importantísimo a la hora de manejar estos problemas y además una suplementación con probióticos, con algunas bacterias que cumplan efectos benéficos para nuestro intestino y en general para todo nuestro cuerpo. Pero no solamente son los alimentos que masticamos, ¿cierto? También hay otro tipo de alimentos, como ya hemos mencionado con la doctora Natalia, el tema de la respiración, que es uno de ellos, pero también el recibir el sol. Otros, por ejemplo, es la información que recibimos. ¿Qué cosas veo yo? ¿Qué tipo de información recibo yo y qué reacción me genera en el cuerpo? ¿O qué música escucho? ¿O qué tipo de relaciones con las personas cercanas tengo? Por eso ha surgido un proyecto maravilloso en compañía de la doctora Natalia llamado Fibroalma, donde comprendemos que esto está más allá que solo lo físico y que tenemos que intervenir esas esferas más emocionales y mentales. Doctora Natalia. Bueno, resulta que cuando hablamos de fibromialgia, lo que estamos hablando, fibros son tejidos, son esos enlaces que tenemos entre el cartílago, entre los músculos, como lo que nos compone, como cuando usted está tejiendo una canasta, cuando usted está tejiendo una cobija, entonces es todo ese enlace que hay entre un lugar y el otro. Y mialgia pues habla del dolor muscular. Entonces, cuando hablamos de fibromialgia, realmente estamos hablando de nuestros tejidos, de los enlaces que hacemos, pero es innegable pensar que muchas de las enfermedades, y especialmente la fibromialgia, tiene un componente emocional muy grande. ¿Por qué? Porque estas personas tienen la tendencia a mucha contracción muscular. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque cuando están los animalitos en la selva, cuando están entonces tratando de captar una presa, entonces allá está el león y está mirando si va a pasar, entonces la presa de él está en contracción, y eso es lo que se llama estrés. Entonces realmente dices que usted está estresado. No, yo estoy bien, claro, y usted no lo percibe, pero usted está como en una sensación de tensión muscular, usted está llevando todo el oxígeno a sus órganos solamente vitales, al cerebro y a su estómago, para estar dispuesto a reaccionar a esa partida de ir a captar la presa. Entonces lo mismo le pasa a usted en la familia, entonces usted está como tensionado esperando a ver si su esposo le va a responder de cualquier forma para mirar usted cómo le va a responder también, o en el trabajo, en el clima laboral. Entonces esa tensión muscular se refleja en falta de oxígeno, se refleja en dolor, se refleja también en una cantidad de síntomas emocionales. En fibromialgia, que es el programa que tenemos muy bonito, Fibroalma, queremos ayudarles a transformar sus vidas, queremos entregarles herramientas emocionales para que usted sepa cómo reaccionar, cómo vivir de una mejor forma, cómo ayudar a gestionar sus emociones, porque es que es innegable que cuando tenemos una carga en los hombros, cuando nos estamos cargando los problemas de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras parejas, es como llevar el mundo a cuestas, y así dice el dicho. Entonces les queremos entregar herramientas para realmente trascender y entender que el manejo del dolor no debe ser solamente medicamentos, porque los medicamentos muchas veces nos hacen cortinas de humo para no gestionar problemas emocionales. Tenemos otro programa muy bonito desde el Parque de la Salud, y es porque estamos tratando de reforzar mucho todos estos procesos educativos, y no solamente hacia los pacientes, sino también desde los médicos, porque los médicos no estamos preparados para aprender a hablar de las emociones de los pacientes, para ayudar a gestionárselas, para entregarles herramientas desde medicina alternativa. Y acá hemos hablado entre los tres y mucho con el doctor acerca de la oxigenación. Entonces tenemos un proyecto muy bonito con el ozono, y es cómo ayudar a que nuestro oxígeno también llegue a muchas partes más de nuestros tejidos a través de la respiración, pero a través de una propuesta muy bonita que nos va a contar la doctora Belkis.
para el tratamiento de la fibromialgia, a medida que han pasado los años, se han utilizado muchas terapias complementarias y una de ellas es el ozono, por lo que estamos haciendo un estudio que son los efectos de la ozonoterapia endovenosa en la calidad de vida en pacientes con fibromialgia. Lo estamos haciendo con la Universidad Juan N. Corpas y los Parques de la Salud de Manizales, donde estamos aplicándoselo aproximadamente a 10 pacientes en cada sitio, y pues hacemos unas encuestas al principio y al final de del proyecto. Y pues básicamente el ozono, la molécula que se está utilizando, es algo novedoso, porque nosotros primero hicimos una investigación bibliográfica, por así decirlo, donde consultamos bases de datos médicas que son PubMed, Clinical Kit, ESCO, en diferentes idiomas en los últimos 5 años, y visualizamos que hay un efecto positivo para mejorar la calidad de vida en estos pacientes. ¿Qué hace ese ozono en el cuerpo? Cuéntanos. Bueno, el ozono, como lo hemos escuchado pues básicamente desde el colegio, que la capa de ozono, este ozono es diferente, es un oxígeno transformado en ozono, 3 moléculas de oxígeno, y cuando es más soluble que el oxígeno, 10 veces más soluble que el oxígeno, por eso cuando ingresa en sangre y tejidos actúa de una forma muy rápida, produciendo unos efectos increíbles, como estábamos viendo ahorita con la fisiopatología de la fibromialgia, pues que casi no se conoce mucho. Uno de ellos es oxigenar, producir ATP y ayudarnos con el estrés oxidativo que esto nos pueda generar en estos pacientes, mejorando la hiperalgesia, la alodinia, ya que el ozono es un antioxidante y puede ser un analgésico también. Bueno, es que eso es muy bonito entender que realmente lo que decíamos, el no tener buena calidad de vida, no tener buena calidad muscular, buenos patrones de respiración, pues está buena alimentación, como lo estaba comentando el doctor, que se llama una disbiosis. Entonces miren que es que en la fibromialgia ocurre un montón de cosas en todas las partes de nuestro cuerpo y en resumidas cuentas la persona se está oxidando. Entonces piensen ustedes cuando tienen un pedacito de metal y lo dejan en la humedad, entonces como si usted estuviera apartado de la actividad física, de una adecuada alimentación, de una adecuada gestión emocional. Esa es la humedad, y esa humedad se está empezando a comer ese pedacito de aluminio, y ese aluminio empieza a generar un moho amarillo, y eso es óxido. Eso es lo que nos está hablando la doctora. Entonces ese óxido, el ozono va a permitir como que limpiemos, entonces lo que va a ayudar es como si fuera un cepillito a barrer todo nuestro cuerpo de toda esa oxidación por la mala alimentación, por esa contracción muscular, por ese oxígeno que no llegó, y ayude a barrer el dolor finalmente. Entonces súper bien. Sí, dentro de la fisiopatología principal de la fibromialgia es el estrés oxidativo, entonces ahí vamos con esa molécula de ozono. Es un proyecto muy bonito, y si alguna de las personas están escuchando eso y están interesados, pueden escribirme al 305-701-8912, que estaremos recibiendo pues pacientes para esta semana. En Manizales. En Manizales, los que se encuentren en Manizales. Bienvenidos, muchas gracias. Bueno, le agradezco inmensamente a la doctora Natalia Valencia, a la doctora Belkis por estar con nosotros en este programa, y agradecerles a ustedes por seguirnos siempre, constantemente en Conexión Vital. También recuerden que nos pueden seguir en Facebook, en Instagram y en nuestra página web, donde pueden encontrar mucha más información sobre todos nuestros programas y sobre las herramientas que tenemos para manejar estos problemas de salud. Recordemos, somos los únicos responsables de nuestra salud, no un medicamento, no el médico. El mejor médico para cada uno es cada uno, y por eso la información que ofrecemos permite que avancemos poco a poco hacia el camino de la salud y bienestar y nos alejemos al camino de la enfermedad. Esperamos prontamente estar con ustedes y les agradecemos por acompañarnos en esta nueva oportunidad. Conexión, sintiendo mi corazón, mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor. El sol es una medicina que tenemos que recuperar. Nos han satanizado mucho recibir sol. ¿A qué horas? Estamos empezando el día en una fabulosa isla en San Andrés. Lo importante es estar absolutamente relajado, con los pies descalzos,
ropa de algodón, ojalá sin ropa interior, y van a visualizar el sol en una seña de triángulo en las manos. En la parte central del triángulo van a poder visualizar el sol y se están activando los nervios que tienen que ver con los 12 pares craneales. Y en este punto tenemos el Ajna Chakra, es un punto de energía, hipófisis, pineal, pituitaria, melatonina, neurotransmisores. Cuando mi hijo ve el sol fijamente, él se relaja, trata de visualizar bien la pepita del sol y totalmente relajado, cuando la logra ver, va a cerrarse sus ojos activando la energía con sus manos y va a encontrar una gama de colores. Esto nos va a evitar utilizar gafas en muchas ocasiones, cataratas y enfermedad de los ojos. Técnica para recibir el sol a través de este punto de energía que nos va a prevenir enfermedades del ojo. Antartrata. Esta técnica se debe realizar muy temprano en la mañana cuando ya tengamos el sol o después de las 4 de la tarde. Preferiblemente hacerlo todos los días porque es prevención para tantas personas que tienen enfermedades de los ojos y gafas. Conexión. Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada.